se hacían estos estrenos de las teleseries Claro. y se llevaban a la calle. Y ahí era como la patada. O sea, te digo, no sé, deben haber habido 30.000 personas. Una locura. Entonces era como que uno se sentía como si era Ricky Martin. Un rockstar. Claro, Luis Miguel. Vicente decidió hacer 3 series representando distintas geografías y culturas de lo que es Chile, que estaba como bien fragmentado también en esa época. Y entonces la gente se empezó a verse por primera vez representada en regiones. Es que es muy particular el vínculo que hay entre nuestra disciplina como actor y como artistas y la disciplina de la cocina. Mi cocina nace para que no mueran mis sueños, como digo yo. Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo programa de La Pura Verdad. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, que estáis distinta, Cata Olcay. ¿Qué te pasó? Me achiqué un poco. Oye, no, hoy día estamos con Natalia Aragonese, que se suma a nuestro panel. Cata Olcay, no sabemos si está en el infierno, en el pasado, en el futuro, en el paraíso. Pero está bien, Sabe- pero está súper bien. Y está en un reality. Está en un reality, así que voy a estar ocupando aquí su lugar. Espero hacerlo tan bien como lo hace la Cata. Bienvenida, Nato, con tu talento, simpatía y tu experiencia como actriz y docente. Sin duda va a ser una tremenda aporte aquí a la conversación de La Pura Verdad. Feliz, muchas gracias. Yo estoy muy contenta y sobre todo también contenta de partir este primer capítulo con un invitado que lo queremos mucho, que es una maravilla. Él es actor de cine, de teatro, de televisión, ha hecho una cantidad, tiene harto carrete en teleseries, Sí. ha hecho villanos, ha hecho galanes, todo increíble, y además es emprendedor, es cocinero y él es Álvaro Morales, Hola. así que estamos felices ¿Cómo de que estés están? acá. Qué lindo. Qué Bienvenido, placer estar Álvaro. acá en este debut. ¿Viste que me Maravilloso. dices? Súper lindo. Te tocó la primera vez. Sí, de siempre Nato. hay una primera vez. Teníamos Maravilloso. muchas ganas de que estuvieras acá y también un placer de que, para mí, que es mi primer programa, que tú, que eres un invitado maravilloso. Gracias, Cata. Podría empezar a imitar a la Cata. Estás joven, Cata. Oye, gracias, Natalia. Bueno, un saludo a la Catita, que no sabemos dónde anda, pero Sí. muy lindo poder estar acá. Yo con la Cata no puedo venir nunca porque no me interesa. No, es una broma, es mi amiga. Que le vaya bien nomás. Sí, Sí. la esperamos. Ojalá que Pero le la vas vaya a hacer súper bien y regia, lo pase así que bien. tranquila. En eso estamos. Oye, Álvaro, bueno, muchas cosas que hablar de ti. ¿Sí? Hay harto, ¿Tanto? hay harto material, sí, yo Pero sé sí, varios. casi 30 teleseries en el cuerpo. Tal vez más. Sí. Tal tal vez vez más, más. sí, es probable. Sí, yo calculé que la última vez que conté fueron como 33. ¿Hace cuántos años? No, harto. Ah. 33, 34 por ahí. Mira. Sí, Mira qué lindo número, un 33. sí, bonito número. Y aparte te estamos viendo en pantalla. Viste que ¿En TVN serio? reestrenó Romané. Sí. Pero ahí yo no estaba haciendo ningún protagónico, en realidad era como un secundario y además que era más malo. que Era no un sé qué. villano. Así que yo creo que van a editar entero. No. No voy a recibir nada, güey. Oye, Álvaro, bueno, y a propósito de que ahora está, ¿cierto?, esta reemisión de Romané en Sí. TVN, ¿qué recuerdas de ese villano, Rodrigo? Que lo que pasa es que fue un personaje bien, que yo no sé si hoy en día se podrá como ver tal cual como está, yo creo que lo van a editar. Porque primero que nada era un personaje muy violento con las mujeres, era básicamente un trato de violarse a una de las gitanas, que era la Blanca Levín. Entonces era un personaje muy complejo, como para la época está bien, porque eran como ciertos villanos, pero ahora como que se cuidan mucho más esos roles, ¿no? Ya no se deja que se desarrollen tanto, sobre todo en el horario en que te lo estáis dando. Claro. Sí. Interesante igual como esa evolución, como de saber que estamos Sí. viendo algo que se hizo tampoco hace tantos No años. fue tanto tiempo. Pero el cambio social que Sí. se produce y que es muy hermoso porque lo podemos ver en una ficción, en una teleserie, como ese reflejo, ¿cierto? Como de la Pero hay cosas que la y ese sociedad ya no cambio. tolera nomás, ¿te Sí. fijáis? Entonces, bueno, es parte de la evolución. Ahora, hay que entender de que ese es un rol y que son cosas que ocurren, porque básicamente es como un paisaje que se representa
social, ¿no? Claro. Entonces también tiene que ver con este rechazo que había, qué curioso, ¿ah? Porque fíjate que era, en este caso eran los gitanos. Te fijas que era como la xenofobia, ¿no? Claro. A los gitanos. Y sin embargo ahora estamos viendo toda una instancia con respecto a los inmigrantes, en todo el mundo, digamos. Entonces bien adelantado fue. Claro, esta forma de integrar al otro, al diferente, Sí. y también de celebrar esa diferencia, ¿no? Porque Claro. aquí los gitanos eran presentados como un pueblo alegre, colorido, Exacto. súper integrado. Igual que nosotros. Claro. Alegre, colorido, colorido. Oye, a propósito de lo que tú cuentas, Aquelarre, que también hicieron Sí. una remisión, también efectivamente cortaron varios personajes, po. Sí, po, sí, Por lo eso mismo que tú estás mencionando. Exacto, exacto. Yo no la vi, pero pero yo no sé qué personaje editaron. Había un gallo que espiaba a las niñas, Ah, ¿cachai? Que mientras ellas se bañaban y todo, como que él las espiaba, y ahí le ya, cortaron. bueno. Sí. En Amores de Mercado también pasó eso. ¿Sí? Hay varios personajes que se fueron. Mira. Sí, pues había un taxista que tenía un amorío con una colegiala. Sí, que Ya. eso, o sea, Wow. clarísimo. Es que sabéis que eso Es fuerte igual, Sí, ¿ah? pero es es interesante, muy lo que interesante, pasó, sí. porque como dices tú, no fue en tanto, bueno, no sé, pero para mí no fue tanto tiempo, pero debe haber sido hace rato. Su par de décadas. Pero digamos que la Claro. sociedad dio un giro muy rápido, Sí. muy rápido, en términos, digamos, de lo que se tolera o no se tolera. Avanzamos. Aún así, la ficción necesita a los villanos. Exacto. Son parte de la historia. ¿Cómo se enfrenta un personaje así? ¿Cómo lo construye Álvaro Morales, un malo? Porque te ha tocado varios villanos. Sí. O cómo sería hoy día, quizá. Bueno, ese es un buen desafío, porque ¿qué características puede tener hoy día? Yo creo que hoy día los personajes están mucho más, se complejizan más justamente por esto, por el factor sociológico, ¿ya? Porque obviamente eso está ligado también al desarrollo que el personaje pueda tener psicológicamente, ¿cachai? Y qué es lo que, volvemos a lo mismo, lo que tolera hoy en día, estamos hablando en ese género. Porque si uno ve en Netflix, digamos, los villanos siguen siendo igual de malos, o sea, Y- se mata y te- gente y y se terrible, viola, y se, tremendo, tremendo, sí, digamos, hay sí. cosas brutales. Pero en el género de la teleserie hay como una cosa social ahí que se resguarda como dentro de ciertos principios o cánones establecidos, ¿se entiende? Claro. Entonces creo que hoy en día ser villano en teleserie es más desafiante que antes. Porque antes estaba como la novedad de querer parecer lo más posible a la ficción que uno veía en las películas. Pero como la teleserie es un medio muy particular, de lenguaje muy particular, con prototipos de villanos y arquetipos, ¿no? La nana, el pobre, el rico, el lindo, el feo, ¿te fijáis? Es difícil como complementarlo eso sin que pierda el espíritu de la teleserie, propiamente tal, ¿no? ¿Te fijas? Yo, bueno, hace rato que no veo teleseries, pero presupongo que ahora las temáticas están más resguardadas. No sé si es bueno o es malo, no sabría decirlo. Ahí Pero tendríamos que quizás tener una tiene que conversación ver al respecto. con el lugar de la emisión y también los horarios, porque por ejemplo, no sé, las plataformas se decide, está clasificado, hay una censura, hay como una información adjunta que quizás, claro, permite toda esta como multiplicidad de Sí. género y estilo. Pero claro, en la televisión, en nuestra televisión es mucho más acotado todo eso y sabemos que los canales, claro, están las familias completas, niños, niñas viendo la teleserie, entonces quizás por ahí... Ahora, yo no tengo bien claro quién ve teleserie, digamos. ¿Cuál es el grupo etario o como digamos, sociológicamente, quiénes son los que están ahora viendo teleseries? ¿Te fijas? Porque antiguamente pasaba eso, Sí, ¿no? Uno prendía, sí. sabía que a las 7 de la tarde, incluso al mediodía, estaba la ama de casa o la señora asesora del hogar que veía teleserie, tenía la televisión prendida. Sabíamos que en la tarde estaba la gente que llegaba del colegio, a la hora de 11, se juntaba la familia. En la noche había una como para adultos. Pero hoy en día yo no sé quiénes. Es que eso ha cambiado, pero también lo que se ha modificado es como las plataformas en donde ahora las personas deciden el horario en que ven las teleseries. Exacto. Porque Sí, siguen, eso cambió claro. radicalmente. Entonces ahora muchas personas ven la teleserie en otros horarios Sí. porque se meten a otra plataforma. Y ahora yo me he dado cuenta que, por ejemplo, ven mucho por YouTube. Sí. Sí. ¿Eso lo pagan? Eso. Esa es una Por gran YouTube, pregunta. que es por donde va a salir Chile este Actores no- programa. Chile Actores no lo paga porque Yo no hay me- capacidad de cobrar la YouTube hoy día. No, claro, yo me retiré, no me retiré, pero digamos, me desvincularon y me desvinculé hace 8 años, cuando yo decidí dedicarme a la cocina. Y
Y eso fue porque había una pandemia ahí entre medio, entonces ahí que quedó obviamente un vacío como cultural muy grande. Y cuando ahora que veo, digamos, como el proceso, me doy cuenta que generaciones que no tendrían por qué saber que yo existo, me ven en la calle, chicos muy jóvenes, que entonces yo digo, pero ¿de dónde consumen? Entonces, Ahí está la respuesta. Sí. claro, Ahí pues entonces está, ahí digo, sí. claro, entonces ven por Sí. otro lado, ven por otras plataformas. Entonces entiendo que Sí. por YouTube, por ejemplo, hay mucha gente que ve teleseries antiguas. Hay todo Es que una eso cosa pasó vintage. mucho, exacto, eso Sí. pasó mucho, que sobre todo todas estas teleseries de la época dorada que le llaman, apareció ahora, como este Sí, último tiempo. Sí. Y de hecho, Por algo también es que TVN toma esto, o hace esta observación y dice, parece que esto funciona la Sí. vuelve porque, a poner en pantalla. claro, y la Sí, vuelve a sí, poner en sí, pantalla. Es una buena apuesta. Bueno, de hecho ahora a principios de abril la empresa que hace las mediciones de rating cambió su forma de medir. Entonces ahora no solo están mirando el consumo en pantalla de la tele, Ya. sino Claro. que también conectaron... Que era bien distorsionado igual, Sí, pues, digamos. porque era una muestra súper más criticada, reducido. porque eran muy pocos hogares Claro. en 5 ciudades de Chile. solamente en Santiago. Ahora creció la Claro. muestra y llegaron a casi 20 ciudades de Chile. Ya, perfecto. Y ahora el aparato que mide la cuestión se conecta directo al router. Entonces ahora te miden qué la tele, el interesante. tablet, el Ya. teléfono y tal. Y uno Qué de los primeros buena. hallazgos es que hay mucha más gente viendo teleseries de la que pensaban. Sí, po. Ponte tú, con el remake de Amor y Mercado, estaba toda la conversación que no le había ido bien, que Mega no iba a seguir con los remakes, y resulta que desde que partió la nueva medición, han estado en el top 10 prácticamente Claro. todos los días. Claro. Muchos días ganan, o sea, también, y lo que tú dices, están viendo que la audiencia más joven también está consumiendo estos contenidos, pero en otras plataformas. Sí. ¿Cachai? Entonces, todavía las teleseries, que es un género que nos gusta tanto, sigue funcionando, solo que ahora se consumen de una forma distinta, como bien dice la Natalia. Mira qué buena. Está interesante eso. Oye, Interesante. Álvaro, ¿y cómo recuerdas tú esta época dorada de las teleseries, cuando habían cuatro canales haciendo teleseries, la competencia, y tú estabas ahí en varios Sí, elencos? bueno, mira, fue raro, porque en realidad cuando yo partí, yo partí en Amame, ¿ya? Y además partí con 3 compañeros míos, o sea, 2 compañeros míos. Compañeros de curso. Compañeros de, sí, pues, de escuela. ¿Quiénes Estaba eran? la Ángela Contreras y el Pablo Char, eran los 3 compañeros. Ah, Sí, qué nosotros bonito. dimos los 3, bueno, éramos varios, como 5, que dimos, nos fueron a ver al teatro, que esa era otra cosa que pasaba, Sí, digamos. eso Nosotros era hermoso. en la escuela de Fernando te daba la posibilidad de estrenar tu obra al final de la escuela, donde se invitaba gente, críticos de teatro, críticos de televisión. La escuela de Fernando Productores, González. Exacto. productores de televisión. Y productores y directores de televisión. Sí. Invitaba a mucha gente y había mucha expectativa. Y ahí, en ese estreno, nos invitaron fuimos como 4, creo, 5 compañeros que, junto con otra gente de otras escuelas, que nos invitaron a hacer el casting. Y ahí quedamos 3, y los 3 éramos compañeros de curso. Después a eso se sumó la Elvira López, que era de la escuela de Gustavo, y estaba, bueno, el Jota, que también era de nuestra escuela, el Carlitos Concha, y ahí se armó como el grupete. De la primera vez, yo creo que ese fue también bastante genial de parte de la Quena, porque fue la primera teleserie de la Quena Rencoré, donde ella pone por primera vez como protagonista a la gente joven escolar. Claro. Porque antiguamente era como veníamos, no sé, de La Madrastra, no sé, los títeres, en fin, donde era como el galán adulto y la heroína como joven adulta, ¿no? Claro. O sea, sobre los 30, ¿te fijas? Esos eran como los grandes galanes. Y aquí eran cabros de colegio, te fijáis, los protagonistas. Entonces eso cambió un poco la mirada social de la teleserie. Fue bastante innovador en ese momento. Y ahí partió todo una nueva mirada de cómo representar la sociedad chilena de ese momento, no de ese momento, que era el hoy de ayer, Claro. donde obviamente una sociedad que estaba cambiando, era post-dictadura, ¿te fijas? Entonces ahí era como, dentro de lo que se veía en España como la movida española, o el destape español, se vivió en Chile en esa época junto con las teleseries. Fue muy bonito, porque ahí también Vicente decidió hacer teleseries representando distintas geografías y culturas de lo que es Chile, nuestro país, que estaba como bien fragmentado también en esa época.
y además que había un solo canal que llegaba de Arica a Punta Arenas, que es el canal nacional, y entonces la gente se empezó a verse por primera vez representada en regiones, y eso creo que es un gran acierto, gran acierto. Eso fue como bien pregnante cuando esta época de teleserie y todo lo que tú describes que empieza a tomar lugares, paisajes, personajes que son reales, que están ahí, que los actores podían ir, inspirarse y conocer casi un poco como al personaje en el que se están inspirando. ¿Cómo lo viviste tú? Porque yo he andado contigo en la calle y es impresionante. ¿Por qué? Porque toda la gente se le acerca, lo conoce y con mucho cariño. Sí, muy linda la gente, muy amorosa. Sí, a mí me llama mucho la atención. Porque es como que siento que hubo algo, no, pero como que hubo algo fuerte. Y puede haber sido por eso también, ¿no? Bueno, además que también la audiencia que era impresionante. Pero la gente ha sido siempre muy linda conmigo, yo eso de lo cual estoy muy profundamente agradecido. Y yo creo que lo que pasó, bueno, es que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, primera vez que se hacían hay todo un marketing que hubo, donde se hacían estos estrenos de las teleseries y se llevaban a la calle. Entonces, como que el fenómeno de la teleserie, que siempre estaba como en una cosa como indoor, por así decirlo, como que se grababa y la gente no veía nunca, se iban a los malls. Claro. Que era otro fenómeno también. ¿Te fijas? O sea, te estoy tratando de decir de que había toda una coherencia con lo que estaba pasando socialmente. Se iban a los malls, al Plaza Vespucio, yo me acuerdo. Y ahí era como la patada. O sea, te digo, no sé, deben haber habido 30.000 personas. Una locura. Una locura. Entonces era como que uno se sentía como si era Ricky Martin. Un rockstar. Claro, Luis Miguel. Claro, entonces Luis te Miguel. ponían una alfombra y te llevaban en bus y iban bajando todos los personajes. Sí. Pero es que era muy raro. Era muy raro, porque eso era algo que uno podía ver, no sé, en las películas tal vez. Claro. Y estaba hecho made in Chile, con la gente acá en un mall chileno popular, y era para el público que consumía teleserie y que hasta ese momento no se había como vinculado directamente con los actores, ¿te fijas? Claro. Entonces tenía la oportunidad de verlo. verlo. Se cruzan, al fin, Era muy loco, realmente. era muy loco y eso era muy entretenido. Raro, sí. Sí. Porque yo siempre he tenido una vida muy tranquila conmigo mismo. Raro, pero entretenido. Y claro, y después evolucionó esto que se hizo en distintas partes de Chile. Y ahí también pues se hacían en el lugar, por ejemplo en Chiloé, entonces estábamos en Dalcahue y los lanzamientos se hacían en Dalcahue y a los matinales. En el mercado. En el mercado, sí. ¿Te fijáis? Lo mismo en Isla Pascua, entonces se hacían cosas en directo y todo el mundo está expectante del lanzamiento de la teleserie, ¿te fijáis? Oye, ¿cómo era la relación con la gente de estas ciudades fuera de Santiago? No, maravilloso. Maravilloso. ¿Los dejaban trabajar? ¿Los interrumpían mucho? A ver, yo creo que el lugar como más, tal vez más difícil, pero por una cosa cultural, fue Isla Pascua, creo yo. Queremos saber. Es que, no, lo que pasa es que Isla Pascua tenés que entender de que es un lugar muy especial. Primero que nada está muy aislado, o sea, es el lugar más aislado de tierra del mundo. Por eso se llama el ombligo del mundo, Tepito Tejenau. El ombligo del mundo. Entonces se entiende de que ellos tienen una manera y una cultura que es desde la Polinesia también y que ellos han desarrollado, pero también han desarrollado aislados del resto de la Polinesia, entonces tienen una cosa cultural muy de ellos. Y obviamente penetrar en un lugar, porque a uno como chileno no lo ven como cercano. Entonces, obviamente llegar ahí culturalmente y en tratar de decirle que mira, que estamos haciendo una ficción de la teleserie, tenía que pasar obviamente por la consejo. Claro, y por la, ¿cómo te decía? Por la aprobación de ellos, de alguna manera. Porque aparte los estaban representando. Sí, no, claro. Entonces, yo creo que ahí obviamente debe haber habido, no tengo el detalle, pero debe haber habido bastante como más dificultades que en otros lugares donde obviamente la gente, tú vayas al norte o al sur y está ávida de que muestren, porque nosotros tenemos una riqueza además cultural y patrimonial, que a través de la cocina yo estoy haciendo también, de vincularnos con nuestras propias identidades, ¿ya? Eso yo creo que todavía nos hace falta, por ejemplo, que es algo que hizo Perú hace años atrás y que ha dado un resultado maravilloso, y eso está mancomunado también
con, por ejemplo, potenciar el turismo, ¿te fijáis? Y si tú potencias el turismo, potencias también los valores patrimoniales que tenemos como geografía, ¿te fijas? Entonces, está todo muy de la mano, algo que yo estoy haciendo ahora a través de la cocina, ¿te fijáis? En todo Chile. Y ahí en ese minuto se trataba de hacer lo mismo, se hizo eso, ¿ya? Pero se hizo a través de lo audiovisual, entonces fue un muy buen momento. Y el de Pascua fue tal vez lo más especial, pero yo creo que tiene que ver por el aislamiento. Y además lo hermoso es que, claro, podría estar haber sido el proyecto, pero el proyecto funcionó Sí, muy sí, bien, no sí. por nada estamos hoy día todavía hablando de eso, porque Sí. hay cosas que también siguen siendo como inspiración. Siento que igual de alguna forma hoy día ciertas teleseries es imposible, o los proyectos que vengan, no contemplen como estos fenómenos que relacionan lo social y el mundo de ficción. Sí, eso fue bastante brillante de parte de las personas que estuvieron a cargo de eso, independiente de Vicente, pero también habían guionistas, Sí. había producción. O sea, yo digo, fueron bien brillantes en entender y leer lo que estaba ocurriendo en el país en ese minuto. Y duró varios años, ¿eh? Sí. Sí, ¿cuánto rato? No sé, por lo menos unos 15 años. debe haber 15 durado. años. Bueno, casi, y ahora Mega por lo sigue menos. haciendo teleseries fuera de Santiago. También se Sí. hizo Al Sur del Corazón el año pasado Claro, con un éxito eso increíble, también que le fue está- bastante bien sí. además en Netflix. Sí. Isla Paraíso, o sea, también es algo que se ha mantenido un poco en el tiempo, pero claro, estas teleseries tenían un saborcillo distinto, ¿no? Como, Es que era la novedad. claro, ¿Te exacto. fijas? Oye, y de todas las que participaste, ¿cuál es la que más te De marcó? todas. Así, que te dejó? Yo tendría ¿Cuál que te decir... quedó en el corazón? O sea, es que en el corazón yo lo pasé muy bien. Hay uno en el que la pasé muy bien, que a mí me encanta también, por eso yo voy siempre al sur, que fue Oro Verde. ¡Ay, Que qué me pareció- lindo! Pero es que estábamos en Pucón, Es en que el era Hotel hermosa Pucón, esa cuando era el teleserie, gran sí. Hotel Pucón en esa época, y además el sur que a mí me re que te contra fascina. Yo pasé un invierno entero allá grabando y yo encontré que era lo mejor que podía haberme pasado. Lo pasaba increíble. Fue un increíble. regalo Además, yo hacía personal. claro, yo hacía de un instructor de rafting, entonces estaba metido todo el día en el... Pero claro, en términos, digamos, de rol, no fue tan vistoso, ¿ya? Ahora yo debo decir de que el que me trajo más réditos fue Los Pincheiras, sin duda. Estaba muy bien desarrollado en el papel el rol, entonces era más fácil para mí. Y obviamente se confabulan otras cosas, estaba también una cosa estética, ¿no? Claro. Una mirada estética a través de Pablo Núñez, que en ese momento hizo el vestuario. Entonces yo, de alguna manera, como que empecé como a armarlo desde afuera hacia adentro. Como que lo vieran primero, que se viera, y después uno iba entrando en las capas de este personaje. Y estaba esta otra cosa, que hay como la gracia de Vicente, que generaron una cosa que era como un western Claro. chileno. Y en el campo chileno, que no hay nada que sea más identitario en nuestra sociedad que el campo chileno y el patriarcado, por cierto. Así que eso se dio y yo creo que ese es el personaje que la gente más recuerda en el fondo. Mira, interesante eso que dices, como porque claro, los actores tenemos como distintas formas de armar personajes. Algunos claro. quizás tendrán siempre su mismo método, pero es interesante cuando el actor está como abierto a armar desde distintos lugares. Sí, claro, claro. Bueno, es que por eso te digo, hay ciertas metodologías que uno también va desarrollando con el tiempo, ¿te fijas? Cuando uno estudia teatro uno piensa que tiene una orientación para poder desarrollarse como actor, cuando en realidad esta cuestión es una maratón que no termina nunca. Tú siempre estás aprendiendo porque estás descubriendo también nuevas cosas, tu misma manera de expresar tu lenguaje en términos actorales, ¿te fijas? Entonces ahí hay ciertas sutilezas que uno puede ir desarrollando y trabajando. Álvaro, perdón, y tienes varias orientaciones. Sí, muchas. Yo me oriento para cualquier lado. Es que soy muy desorientado. ¿Está orientado o está Necesito desorientado? Me orientarme. perdí. Oye, no, pero es que a lo que quiero llegar es que está, claro, tu camino de actor, pero también De modelo. empezaste a ser de modelo, De modelo profesional. ¿cierto? Profesional de pasarela, De pasarela. alta costura, pero también está el de la cocina, Sí. que yo quiero también Qué como lindo. preguntarte sobre eso porque siento que los actores de alguna forma igual seguimos siempre inspirándonos y nutriendo nuestro oficio, como que uno es actor pero puede hacer muchas cosas y nos vamos como compartiendo. ¿Cómo llegaste a este espacio culinario?
Es una historia larga, que no sé si Resúmela. nos da para un documental. Pero mira, para hacerte el cuento corto, mi cocina nace para que no mueran mis sueños, como digo yo. ¿Ah? ¡Qué linda frase! Sí, eso se me ocurrió a mí, entre paréntesis, no lo leí en ninguna parte. No te la vamos a copiar. Mi cocina nace, así parto yo en general, cuando me piden algunas charlas yo parto así, mi cocina nace para que no mueran mis sueños. Es básicamente porque esto tiene que ver con la historia que yo tuve con mi mejor amigo, que era dueño de un restaurante que fue muy famoso en Chile y que fue un proyecto en el cual cuando él lo inició, yo lo conocí a él, nos hicimos amigos durante 15 años, teníamos un proyecto juntos, desgraciadamente él se murió de cáncer y no pudimos desarrollar ese proyecto. Yo paralelamente estaba haciendo mi carrera como actor, estaba creciendo como actor, por lo tanto yo decía que para eso yo siempre iba a haber tiempo. Y resulta que me di cuenta que uno no tiene tiempo. En realidad estamos hechos de tiempo, pero principalmente estamos hechos de presente. Por lo tanto, cuando se murió él y vi que ese sueño podría no haberse cumplido de la mano de él, en compañía de él, yo decidí que se juntó con esto de que nos llamaron a muchos y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya no hay más contrato y no, ya las teleseries y vienen. Y yo dije, no voy a volver a esto. Y dije, la cocina. No lo pensé mucho, para ser honesto. Alan murió como un año después de que yo me decidí a armar lo que se llamaba primero Don Giovanni, que es esta productora de eventos culinarios. Y por mi amor por la cocina, esta nueva pasión que la tenía hace muchos años y paralelamente a la cual no me había atrevido, digamos, porque estaba desarrollando mi carrera como actor. Pero la verdad es que ahí descubrí que había un fuego interno que antes quemaba y ahora me ilumina, básicamente. Y cocina ese fuego. Sí. Oye, Álvaro, y tú nos contabas hace un poco que a través de la cocina también haces un viaje por Chile, sí, por distintos platos. Cuéntanos un poco más de eso. Es que, mira, por eso te digo, ha sido un viaje muy lindo, muy profundo. Me toca en una etapa en la vida donde yo pensé que más venía, digamos, porque cuando tú cumples 50 años, yo tengo 58, cuando cumplí 50 años te das cuenta que en realidad uno tiene dos vidas y que la segunda comienza cuando te das cuenta que tienes una. Quedé haciendo cálculos. Sí. La aprovechaste, la empezaste. Cuando te das cuenta que tienes una pura vida, uno dice, todavía tengo salud, claro. A propósito de mi amigo que se había muerto, todavía tengo ganas, todavía hay fuegos internos, que eso, como te digo yo, que antes quemaban y ahora iluminan. Y uno quiere desarrollar, o sea, yo me voy a morir, ojalá, en la cocina, espero morirme en la cocina. Y eso me fui adentrando en esto y se fueron abriendo caminos, empecé a conocer gente, me empezaron a aceptar como cocinero y empecé a viajar mucho para afuera, empecé a reencontrarme con ese público también que de alguna manera vivió una época cuando uno hacía teleseries. ¿Te fijas? Entonces mira, todo estaba bonito, vinculado. sí. Y me empecé a encontrar con un Chile maravilloso, maravilloso, y te lo digo honestamente, de grandes y pequeños productores que hacen, que, como dice la pyme, uno dice habla de la pyme, pero ¿sabes que la pyme son gente que realmente hace cosas geniales y que nadie conoce? Entonces me empecé a encontrar con pequeños productores y algunos un poquito más grandes que hacen cosas extraordinarias y que el resto de Chile, yo dije, no puede ser. Esto hay que visualizarlo, esto hay que armar una nueva mesa chilena, que por cierto, donde cabemos todos, donde no hay ninguna diferencia y que nos pertenece. Esto es cultura, también. ¿Te fijas? Claro. Entonces, encontré otro lugar a donde llegar a través de mi arte, y en este caso desde la cocina. Es hermoso porque finalmente sigues ejecutando como esa laboriosidad del artista. Es que muy particular, y yo esto también cuando me piden algunas charlas, a pesar de que no soy charlista, pero el vínculo que hay entre nuestra disciplina como actor y como artistas y la disciplina de la cocina son muy cercanas en muchos aspectos. Oye, estaba pensando los espectadores que lo más probable que van a querer como buscar y ver dónde puedes a lo mejor rápidamente dar, no sé, tu Instagram o donde ver ese lugar donde podemos ver a este Álvaro. Sí, a esta altura cocinero. nosotros somos bueno, a esta altura nos llamamos todavía Pizza Rica Rica, @Pizza Rica Rica, por si quieren, ahí nos pueden ubicar, pero también por Álvaro Morales, porque en marca registrada, porque nosotros en realidad a esta altura somos una productora de eventos culinarios.
Ya hacemos diversas cosas, hacemos intervenciones en restaurantes, centros de eventos, en hoteles, y ahí tenemos distintos formatos. Y también vamos mucho a festivales y también hacemos esta cosa que es a domicilio. Entretenido. Genial. Yo Sí. tengo la suerte de probar algo. ¿Y cómo te fue? También Pero di no, la verdad. increíble. Di la verdad, yo La no tengo pura nada. verdad. No, la pura verdad es que el Álvaro es tremendamente talentoso y, Muchas gracias. qué lindo. y no, es increíble. O sea, es delicioso. Yo ¿Viste? soy muy buena para comer, tú lo pudiste ver. Que pase la Me olla, encanta. mira, allá está la cocina, acá atrás. Es que la cocina me ha dado Podríamos mucha hacer un- emoción, justamente, me da en la mucha cocina. emoción eso, a mí, ¿cachai? Porque yo es algo que yo nunca pensé que iba a poder llegar al público tangencialmente. Claro. En la cocina, como digo yo, siempre hay un corazón que conquistar. ¿Te fijas? Eso es muy lindo. Oye, por ahí va mi siguiente pregunta. Sin adelantarnos al contenido de la charla, que ya nos adelantó que hay Ay, charla y pensé que tal. estábamos terminando. No, pero es Yo que... ya me estaba Nos queda- despidiendo. Sí, no, si no Nos estamos- quedan unas nos preguntas nos quedan unos súper minutitos, pero este tema está muy bueno, porque tú Sí, dijiste, lo que hay quieras, vínculo sí. entre los cocineros y los artistas, Sí, que mucho. lo que tú hablas en la charla. Cuéntanos un poquito más de eso, qué lindo. Mira, a ver, lo que yo he notado primero que nada, porque la cocina es un oficio, lo mismo que la actuación. Es algo que se construye y te construye, ¿sí? Los oficios tienen eso. Es un vínculo directo. Bueno, por eso en algún momento yo sentí que había como que se enojaron un poco conmigo el medio, ¿ya? Porque dije, yo ya no soy más, yo estoy retirado, dije, yo dije, estoy retirado. Pero cuando dije estoy retirado, es que en el fondo yo ya no estaba en la misma, tal vez lo dije mal, y tal vez yo tampoco lo tenía tan claro, te lo confieso ahora, ¿te fijas? Porque estamos en confianza. ¿Qué es lo que significaba dedicarme a la cocina? Para mí era tan potente y era tanta la necesidad que tenía vital de desarrollarme en la cocina que pensé que eso estaba desvinculado de la actuación. Claro. Claro, como que había que Sí, sacarlo, que era como una cosa por u otra. Y ahí me empecé a dar cuenta que en realidad están muy vinculados. Claro, Muy sí. vinculados. Y que ahora mi proceso, el de ahora, en el que estoy, es justamente tratando de vincular ambas cosas. Es que eso es hermoso que justo en este momento tengamos a Álvaro aquí porque ahí está como esta como circularidad o simbiosis Sí, o no sé estamos cómo llamarlo, amalgamando en donde un poco. todo confluye Sí, y está todo todo confluye. pasando al mismo tiempo. Sí, pero ese sentido te lo da solamente el hecho de que tú recorras este camino conscientemente, porque Claro. uno no puede tener resuelto esto. Yo me lancé con las, como dice, con las puras patas y el buche, porque no tenía idea qué es lo que iba a pasar conmigo. Y después de 8 años nosotros tenemos una modesta empresa donde trabajamos varios. Y en este minuto soy, oye, Álvaro Morales, el empresario gastronómico. Y para mí es muy raro escucharlo. Claro. Otro título. ¿Qué es eso? ¿Te fijas? Yo soy un actor nomás, ¿cachai? Que se dedicó a la cocina. Bueno, no, soy empresario gastronómico en este minuto, pero lo cual no tiene que ver con el hecho de que yo sigo vinculado con el oficio de ser actor, que es una disciplina, igual que la cocina, que te crea, por eso te digo, tú creas y te crea, porque tiene que ver con tu identidad como persona, ¿ya? Yo, por eso vuelvo a repetir, perdón, el déficit atencional, que Te cuando seguimos, hay perfecto. gente que no se molestó, no me dijo, pero como que no, yo entendí que había un resquemor cuando yo dije eso. Y en el fondo no es que estaba rechazando mi oficio, sino Claro. que yo todavía no sabía cómo Claro. complementarlo, ¿ya? Como identidad, pero ese era un proceso mío personal. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que, por ejemplo, el teatro yo jamás lo dejé. Claro. Nunca. Yo soy actor de teatro. Ese es mi alma mater. Entonces, desde ahí yo me paro, y razón por la cual cuando me invitaron, nos han invitado a través también de mi querida Nato, que es una profesora insigne de la escuela de Mirror, donde nos invitaron a hacer algunos talleres fuera de Santiago, además, que eso es lo importante. Yo dije, aquí hay una señal. Y si bien yo mi vínculo con la docencia, con la actuación, para gente que obviamente no era profesional, sino que para todo tipo de gente, sentí que era una manera también de llegar y retribuir desde un oficio que me dio tanto, tanto y que me ha dado tanto, tanto, tanto. Entonces, de alguna manera ese vínculo se generó y ahora hoy en día estoy viendo la manera de poder vincular ambas cosas sin que una cosa sea en vez de la otra. Claro. ¿Sí? Una cosa no ¿Entiendes? impide la otra.
fue muy largo. Lo que No, hice, estupendo, yo me maravilloso. perdí te entre medio seguimos como 4 veces. y encuentro increíble que aparezca, no, Trato que de ser aparezca coherente. este tema que yo quiero preguntarte en relación a esta otra línea que se suma a todas las otras de docente, Sí, de sí. guía, de facilitador, de profesor de actuación. ¿Cómo estás viviendo este trabajo, este Es camino? bonito que tú digas facilitador, creo que esa es la palabra exacta, eres muy brillante, eres muy lúcida. Sí, sí, es que yo creo que facilitador es la gran palabra. Se ocupa así medio trastocado, pero en realidad cuando uno dice, porque en el fondo tú, o mi labor, desde la actuación, que es mi oficio como actor, mi oficio como actor de teatro, como actor de televisión, porque siempre rehuí de alguna manera la docencia, a pesar de que tengo algunas experiencias, porque encontraba que era muy difícil, porque en el fondo tienes que entregarle a alguien mecanismo, objetivo, una estructura, ¿no?, de aprendizaje, que entonces yo decía, no, esto me queda grande, en fin. Pero después Yo entendí... creo que ese es el pensamiento Sí, que, ¿te pasa a ti también? todos hemos tenido Sí. previo a decir, Sí. salir de la escuela de teatro o de estar como en una línea enfocada netamente a la actuación, a dar clase. Yo creo que no conozco a alguien que Es que no es lo haya mucha sentido. responsabilidad, pero después entiendo que, porque además uno siente que lo que uno desarrolla es de uno nomás. O sea, sirve para uno, pues no sé si sirve para alguien más. Pero después entendí que en realidad lo que ellos, o las personas a las cuales me ofrecieron en este caso, que son gente de todo tipo, no necesariamente gente que se haya desarrollar en la actuación propiamente tal como oficio, necesita tener un vínculo como una herramienta, ¿no?, de donde puede desarrollar ciertas habilidades blandas. ¿M? O habilidades que, a mí no me gusta la palabra blandas, no sé por qué se les llama habilidades blandas, yo digo que habilidades... Las habilidades no son las duras. Son habilidades humanas. Claro, Claro, exacto, es habilidad desarrollo humana, humano, es desarrollo humano. sí. Y eso creo que es fundamental, sobre todo en la época en que estamos viviendo, Sí. ¿ya? Donde justamente después de una pandemia, donde vemos, o sea, levantamos la alfombra y nos dimos cuenta de que esta es una sociedad, la chilena estoy hablando, con un déficit de salud mental muy grande. Entonces creo que aquí hay una posibilidad, y mi experiencia en la cocina también me la ha dado, donde uno puede desarrollar técnicas. Claro. Y tú puedes ocuparla como quieras. O sea, yo te puedo enseñar a ti técnicas de cocina y tú verás que lo que hace es, tienes un mundo para desarrollar. Yo solamente te voy a dar técnicas. Entonces, cuando yo lo vi así, logré armar como una estructura para poder entregar a la gente, que la gente lo pasara bien y le sirviera en cualquier ámbito. Esa es como la idea. Estoy pensando en Gabriela Mistral. ¿Por qué? Gabriela Mistral, todos la recordamos, la reconocemos como poetisa, ¿no? Sí, claro. Por su Pero premio educadora, Nobel, sin duda. era educadora. Educadora, Sí. hizo la reforma educacional en Exacto, México, exacto. diplomática chilena en un montón de países. En México es considerada, pero ya Sí, lo lo máximo. máximo. O sea, es como Lo Andrés máximo. Bello acá, Sí, Gabriela exactamente. Mistral en México. Exactamente. Y nosotros la recordamos como poeta. Entonces, escuchando a Álvaro, pienso, tenemos tantas habilidades humanas maravillosas que a veces la vida, el sistema como que nos encasilla en ciertas cajas, ¿no? Pero lo cierto es que la libertad humana y la creatividad va para todos lados. O sea, Totalmente. Sí, claro. tú dices cocinero, artista, y hay tantos puntos en común, ¿no? Por ahí lo mencionaste, uno cocina para el otro, uno actúa para el otro. Sí, y siempre. eso, y ahí hay Un y también vínculo, es el vínculo, Y la sí. comunicación humana. y son herramientas tan primitivas, ¿no? Pero al mismo tiempo tan valiosas hoy día. La comida es un vínculo humano desde siempre, ancestral, así como el teatro, la actuación, el contar historias, la narración. Y cultural también. Así que muy rico la conversación que nos trae. Yo Muchas estoy ahí gracias. con la mente abierta con Muchas los gracias. temas que has traído, porque de Encantado. verdad que es rico poder enfrentar el mundo así, con esa valentía de... Sí, siempre hay miedo, por supuesto. Yo creo que todos nosotros tenemos miedo porque queremos siempre estar en un lugar seguro. Pero fíjate que no hay nada más cambiante que la vida Que la misma. vida. po. Claro. ¿Te fijas? Y la valentía de cambiar, ya teniendo Sí. una carrera armada, ¿cachai? Como un cuento claro y en el fondo decir, ya, vamos por este otro lado y después empezar a encontrar los puntos comunes y como Sí. bien dices tú, todo está relacionado con todo. Bueno, Así y que, este feliz encuentro me trajo aquí con ustedes también.
muy inspiradora tu conversación. Muchas con gracias. nosotros, qué Álvaro. Muchas lindo, gracias por muy venir. amable. Un placer placer, estar acá. sí, no, un placer, muchas gracias. Y nos vamos como súper ahí inspirados, nutridos y hermoso cerrar como también con esta idea de que los seres humanos podemos desarrollar múltiples caminos, posibilidades, que nunca, nunca es tarde, incluso también para ser actor o actriz. Exacto. Así que bienvenido a este maravilloso oficio de la actuación. Medio hambre igual. A mí también. Vamos a rica. A mí Eso, siempre. vamos. Bueno, nos despedimos, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros tres aquí en este patio hermoso de la Casa de Chile Actores. Oye, bienvenida Natalia. Ay, Bienvenida, muchas Increíble. gracias. Qué rico compartir contigo. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes, lindo. Se pasaron. Nos vemos. Gracias a Chile Actores abrazo. también. Un besito para todos.